Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gloria al Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos. Por favor, vamos a Isaías 28. Aprovechando que están ya en pie, les quiero saludar en el nombre del Señor Jesucristo, en el amor y en el temor de Él, que los ha bendecido, haberlos traído esta noche hasta acá. Gloria a su santo nombre. Vamos a leer estos versículos desde el 23, Isaías 28, 23 al 29. Cuando puedan encontrarlo me pueden decir amén. Amén. Vamos a leerlo de la manera acostumbrada. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Que es el eneldo, no se trilla con trillo, ni sobre el camino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Pero no brillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Todos. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, pueden tomar asiento. Me acuerdo, bueno, aquí desde este lugar le quiero dar un saludo y que el Señor lo siga bendiciendo al hermano Giovanni, a la hermana Ingrid, los que la directiva de jóvenes del año pasado. Ahora, por la gracia y la misericordia del Señor, estamos en esta directiva con la hermana Aida, con nuestro hermano Eduardo, y creciendo en el Señor, ¿no? No es porque a veces el razonamiento humano dice uno, el Señor, ¿por qué me escoge si no soy perfecto, si no soy, digamos, más apropiado? Pero algo que tenemos que aprender es que el Señor no escoge perfectos, Él perfecciona a los que escoge, ¿sí? Y de seguro en esta directiva, con la ayuda del Señor y el entendimiento de Él, vamos a crecer más en las cosas del Señor. Me acuerdo cuando el hermano Giovanni nos hablaba, bueno, una vez decía, bueno, no se acostumbra todavía a no sentir nervios, ¿no? Pues yo creo que es normal en el creyente
debe sentir nervios cuando está hablando de la palabra del Señor. Si no está sintiendo nervios, hay algo raro entonces. Porque tres cosas que el creyente debe tal vez tener, ¿no? Temor, porque dice la palabra que también debe haber temblor ante las cosas del Señor. Y yo digo, temor, sí, como creyente debemos de tener temor. ¿Para qué? Para apartarnos del mal, para apartarnos del pecado. Debemos también tener amor, ¿no? Porque por amor le servimos al Señor. Y también debemos de tener fe para poder ser salvos. Hoy quería hablar, bueno, desde hace unas semanas he estudiado el libro de Isaías. No voy a hablar del libro de Isaías porque no me va a alcanzar esta vida, porque es un libro muy especial, ¿no? Es muy especial el libro, pero sí quería hablar quería dividirlo en dos partes. En una, la enseñanza como tal, y la otra es como algo gramatical. Ya había leído el libro de Isaías una vez, pero no lo entendí, nada, no había entendido nada. Volví otra vez a comenzar a leerlo y le pedí al Señor ¿por qué no lo entiendo? ¿Sí? Le pido al Señor en oración, ¿por qué no captó lo que el profeta quiere decir a través de los versículos? Pero entonces me encontré con varios datos, pues curiosos, pero son muy interesantes. El libro de Isaías hablan que es el libro, es como la Biblia en miniatura, porque se asemeja, ¿no?, a la Biblia. Tiene 66 libros, se divide, digamos, en varias partes, en tres partes, pero dos, en una bien grande que es del libro 1 al 39, otra parte pequeña también del libro de Isaías, en donde habla, la mayoría todos son profecías, y lo mismo, y oráculos. Bueno, oráculos es como una sentencia que el Señor le dictaminó a diferentes naciones, ¿sí? Y el profeta hablaba. También, dentro de los datos curiosos que había encontrado, veía que Isaías estuvo durante 5 reinados de los reyes de Judá. También encontré que Isaías él nombra al Santo de Israel 25 veces en ese libro. Pero ustedes saben en total cuántas veces se nombra el Santo de Israel en el Antiguo Testamento. Solo 30. Entonces, 25 son dichas solamente en este libro y 5 repartidos en los otros libros. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en el libro de Isaías hace mucho énfasis acerca de la santidad, ¿sí? Y eso es algo que quería tocar en el día de hoy, porque sin santidad nadie va a poder ver al Señor, ¿sí? También dice ahí, en la palabra nos dice santo, en Isaías habla de que el único atributo en donde se le nombra 3 veces santo al Señor el único atributo es ese, santo. Se dice santo, 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 ¿sí? O sea, es como, a los que estudian matemáticas, es como un número elevado al cuadrado, no sino a la potencia cúbica. Es un valor tremendamente exaltado. O sea, la santidad es que si uno entendiera un poco más acerca de la santidad, uno comenzaría a darse cuenta de que tal vez cosas que uno hace o cosas que uno se permite en la vida, ya estoy hablando de los creyentes, tal vez no es santidad, tal vez algún comportamiento, alguna palabra, o tal vez lo que uno mira, porque la santidad es algo muy extremo, si lo queremos ver de esa manera. Pero aún así el Señor nos dice, sed santos, ¿no? Porque como Él es santo. Y uno dice, bueno, cuando uno está entendiendo la santidad, cuando el Señor le está revelando eso, dice, es casi imposible uno poder llegar hasta allá. Pero si el Señor dio ese mandato, sedlo porque yo lo soy, es porque es posible, ¿no? Gloria al Señor. Obviamente de la mano de Él. Bueno, dice, yo le quería enseñar, bueno, la enseñanza de hoy, estaba buscando un título, pero
no se acomodaba. El más cercano era uno que se llama el talento no es suficiente, ¿sí? Todos nosotros tenemos, el Señor nos ha bendecido con una cantidad de habilidades, talentos, y si, bueno, si alguno no lo sabía, pues ya lo sabe. El Señor nos ha bendecido tremendamente desde antes de que naciéramos con muchas cualidades, bastantes potenciales, pero no es suficiente. El Señor nos demanda, nos dice en su palabra que tenemos que esforzarnos, ¿sí? Tenemos que esforzarnos, y cada esfuerzo que tal vez hemos llegado a hacer en algún momento de nuestras vidas, cuando nos damos cuenta qué tipo de esfuerzo el Señor está pidiendo, no se compara todavía para nada lo que tal vez uno ha hecho, o sea, no es suficiente, ¿sí? En las cosas del Señor nada son suficientes, ningún esfuerzo, ¿sí? Porque a veces yo por lo menos siempre me hacía, no sé cómo decirlo, pero me exigía demasiado pensando que podía hacer las cosas a mi modo, tratando de hacerlas como yo estaba pensando, pero después entendí que el que hace la obra es el Señor. Por lo menos, hoy, en este día, que es el primer servicio de jóvenes, nosotros como directiva quisiéramos ver tal vez todos los jóvenes por los que oramos en este momento, ¿sí? Poderlos ver con nuestros ojos, ¿sí? Y que ellos estuvieran hoy acá. Y entonces pensamos en un plan de trabajo, pensamos en qué vamos a hacer, qué actividad, pensamos en la alabanza, ¿sí? Como mejorar en algunas cosas. ¿Todo para qué? Para que poder ver la iglesia llena de jóvenes, ¿no? Porque ese es como nuestro deseo. Pero no sabemos cuál es la voluntad del Señor. El Señor nos ha puesto en este día, y es para que cada uno de nosotros busquemos de Él todo el tiempo. Pero nosotros no somos los que convertimos, nosotros no somos los que hacemos la obra. Eso se va a encargar el Señor, ¿sí? De llenar y traer a los muchachos aquí con su presencia, esa es la labor del Señor. Nosotros estamos acá, vamos a esforzarnos en la búsqueda del Señor y a exigirnos cada día más para agradarle a Él y para crecer en Él, ¿sí? Gloria al Señor Jesús. Isaías quiere decir Dios es mi salvación. Es un significado muy bonito. Isaías es uno de los profetas más prominentes del Antiguo Testamento. ¿Por qué cuesta entenderlo, hermanos? Aparte, obviamente, que todo debe ser por revelación, pero dice que su libro, o sea, el libro de Isaías, se le cataloga como profecía poética. Isaías fue un profeta educado, ¿sí? Y tenía también buena posición, o sea, era una persona que no era pobre, y le entregó toda su vida para hacer, o sea, el Señor lo escogió, ¿sí? Para ese instrumento en las manos de Él. En todo lo que habla del libro de Isaías, habla de la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? De todo lo que de todas las profecías contra diferentes naciones y lo que viene en los últimos días. Hermanos, estamos en los últimos días. El Señor demanda de nosotros santidad y demanda que nos esforcemos. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos días, ¿sí? Pueda que generación tras generación atrás, abuelos, bisabuelos, siempre han dicho lo mismo, sí, pueda que tal vez en algún momento digan, no, es que estamos en los últimos días, en los tiempos postreros. Pero yo creo que el Señor permite que nosotros tengamos como temor todo ese tiempo de que estemos alerta, es para que no bajemos la guardia, ¿no? Porque la palabra dice que el enemigo está como león rugiente, ¿no? Y si nosotros llegamos a bajar la guardia, pues ahí es donde tropezamos. Entonces debemos de pensar eso. Y yo estoy seguro de que van a pasar cosas muy grandes porque las estamos viendo, ¿no? Muchas manifestaciones y se está viendo, digamos, las profecías han dicho. Entonces debemos de estar alerta y buscar esa santidad. Dice que los escritos de Isaías son intencionalmente difíciles de entender. Son intencionalmente de esa manera. Por eso es que por eso yo decía, bueno, porque eso es fácil. Y más que todo, es difícil de entender para los que buscan, porque ninguna persona particular va a tomar el libro de Isaías y leerlo así por así. El 99.9% de las personas que toman el libro de Isaías porque son creyentes. O cuando han visto un incrédulo decir, no, es que hoy quiero leer el libro de Isaías. Yo no he visto el primero todavía. Entonces, sí.
Y aparte de eso, si es intencionalmente difícil de entender, entonces, ¿qué nos demanda a nosotros buscar para poder entender lo que el Señor nos quiere decir ahí? Entonces, por eso dice, el Señor le instruyó a Isaías en Isaías 6, 9, 10, dice, le dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El Señor está declarando acá, Isaías fue alrededor de 700 años de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y como profeta, el profeta lo que hace es llevar el mensaje o una palabra revelada de parte del Señor, ¿sí? Así el profeta no entienda, él va y habla, pero le dice que aún así les va a costar entender a los que les va a decir eso. Entonces yo decía, bueno, entonces si el Señor dice, pero si no les va a dar entendimiento y aún así les va a dar digamos como una profecía, no entiendo. Y es por eso, porque el Señor nos da las dos partes, ¿sí? Nos da su palabra, pero tenemos que esforzarnos en entenderla, tenemos que esforzarnos día y noche en oración y tratar de buscar la presencia, su rostro, para que podamos ser testigos de esa revelación de lo que el Señor nos quiere dar a entender en su palabra. Entonces, ahora quiero explicarles algo muy interesante que se llama quiasmo. Nuestro hermano Tainen, ¿me puedes por favor proyectar el ejemplo del que está ahí, el que dice ejercicio 3.1? Bueno, esto lo digo, bueno, yo lo que quiero con esta charla de hoy es hacer énfasis en que ese esfuerzo o esa dedicación que a veces sacamos, ese tiempo, no es suficiente, hermanos. Pero obviamente no quiero desanimarlos con esto, ¿sí? El Señor, cuando Él se agrada de sus hijos cuando le buscan en lo oculto, cuando lo buscan a solas, el Señor bendice con entendimiento, ¿sí? Pero entonces nosotros no nos podemos conformar con tal vez el tiempo que le dediquemos, tenemos que esforzarnos más para poder entender. La mayoría de los capítulos del libro de Isaías muchos versículos están escritos y aparecen lo que son muchos quiasmos. Supongo que la mayoría sabe qué es eso, ¿no? Yo tampoco sabía hasta ayer. Dice, ¿qué es quiasmo? Es una figura retórica basada en la repetición. Se trata de un paralelismo cruzado, es decir, de la repetición de una estructura sintáctica. Hasta ahí todavía no hemos entendido, ¿no? Bueno, la idea es que no sé, yo les voy a explicar esto, pero la idea es para que no les vaya a dar sueño, ni se vayan a aburrir con lo que les voy a explicar, pero es importante que lo entiendan, ¿no? Porque es de la única forma, cuando ustedes se pregunten, no, es que no entiendo lo del libro de Isaías o cualquier otro, es porque resulta que este está escrito como profecía poética. Entonces, por eso es ese detalle, ¿no? Con la particularidad de que en el caso del quiasmo, los elementos que se repiten aparecen primero en un orden, por ejemplo, AB y luego BA. O sea, les voy a decir un ejemplo. A ver, un quiasmo, por ejemplo, en una oración es cuando tenía hambre no tenía comida, y ahora tengo comida, pero no tengo hambre. O sea, el orden en esta oración primero era hambre y la segunda era comida. Y en la segunda parte de la oración era comida y después hambre. Otro ejemplo, si son todos los que están, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Entonces vamos a hablar ahora sí de este versículo. Este es un quiasmo que aparece en el verso 4 del libro, del capítulo 28. Y dice, porque fuiste fortaleza para el hombre, disculpen, capítulo 25, versículo 25, es un canto profético.
también. Capítulo 25, versículo 4. Dice, cuando uno lee el versículo 4, dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Yo no tenía ni idea que en ese versículo había un quiasmo, ¿sí? Entonces, pues, les voy a dar ese ejemplo, el ejemplo que les iba a mostrar. Dice, porque fuiste fortaleza. Entonces, un quiasmo, a ver, es una figura, imagínense que en una oración o en diferentes versículos aparece una forma de una X, ¿sí? Entonces, el versículo comienza, porque fuiste fortaleza. Entonces, A, fortaleza, fortaleza los que están resaltados. Y le puedes por favor le eliminas la última barra, porfa. Y con A al último, al final del versículo dice, turbión contra el muro. Muro y fortaleza son sinónimos, ¿sí? Después en la parte B dice, contra la tempestad. O sea, para el menesteroso en su aflicción, amparo contra la tempestad. Y en la última parte dice B, es como tormenta. Tormenta y tempestad son sinónimos, ¿sí? Se van hundiendo. La última parte se va acercando con la que sigue. Después ya es C, sombra contra el calor. Y enseguida, ya ese es el que hace ya el eje de la X, del quiasmo. Porque el ímpetu de los despiadados, calor, es como sinónimo de ímpetu de los despiadados. Hasta el momento, ¿hayan entendido? Hermanos, Isaías es el profeta, el Señor le reveló su palabra, o le ha revelado, digamos, todas las profecías, pero él, como era una persona estudiada y era algo, digamos, interesante en ese tiempo escribirla de manera poética, él escribe la mayoría de capítulos con quiasmos. Por eso es que es un poco difícil de entender, ¿sí? Entonces, debemos de saber esa parte, obviamente en oración, para que el Señor también nos muestre qué Él nos quiere decir por medio de su palabra, ¿sí? Yo no sé cuántos les ha pasado a ustedes cuando están estudiando el libro de Isaías. Ese es un ejemplo de quiasmo, ¿sí? Ya después el resto, si tienen dudas, se los dejo como tarea. Entonces, hablando ya, sigamos con el tema de cuando un profeta el Señor le habla a un profeta, nosotros, ¿por qué no podemos servirle al Señor como el Señor quiere? A veces, o a veces como a veces uno quisiera, ¿sí? Y uno se pregunta, Señor, yo quiero servirte, pero a veces las cosas no salen como yo quisiera. Entonces, el buen ejemplo para verlo, el servicio, todos los hombres que estuvieron durante la historia, aquí en la palabra, el Señor cómo los usó, y especialmente los profetas, ¿sí? Porque los profetas entregaron todas sus vidas y se dedicaron todo para lo que fue llevar el mensaje del Señor. Y es que los profetas hablaban cosas que ellos no entendían. Los profetas, ¿cuántos de ellos hablaron? En este caso, digamos, de Isaías, dijo tantas cosas que él ni siquiera tenía la más remota idea de que iban a suceder, ni de lo que significaban, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo es Isaías 9:6, un versículo muy conocido por nosotros y sobre todo por la doctrina. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria al Señor Jesucristo. En ese momento, cuando eso se lo dijo 700 años antes de nacer el Señor, Isaías entendía algo de lo que él dijo. Él le dice todo esto a su pueblo, ¿no? Él va y le dice todo a Israel, todas estas profecías, le declara todos los juicios que el Señor ha hecho dictamina sobre todas las naciones, Egipto, Etiopía, pero Isaías entendía, él simplemente iba y decía el mensaje.
Y es ahí donde nosotros no entendemos por qué es que a veces no podemos servirle al Señor. Y lo digo yo, en primera persona. Y es por nuestro razonamiento. El Señor tal vez nos dice y nos habla en su palabra y nos revela, digamos, haz tal cosa. Pero yo debo confirmarlo con mi razón. Yo debo confirmarlo con mi lógica. ¿Sí? Y las cosas del Señor no tienen lógica. ¿Sí? Gloria al Señor Jesucristo. Por eso, en este día, yo quería decirles, o sea, eso es lo que yo he sentido durante todo este tiempo, porque he querido servirle al Señor y he querido servirle de la mejor manera, pero ese es mi obstáculo, eso es lo que no me permite, o no me permitió durante un tiempo, y ha sido mi lógica, ¿sí? Porque siempre he querido con mi mente tratar de entender la voluntad del Señor, y no es posible. Entonces, la palabra nos enseña, gracias al Señor por su palabra, nos enseña eso de que no tenemos que esforzarnos en esa parte de entender, porque así pasó con los profetas. Fueron usados de gran manera, Isaías, y yo creo, no sé si el 90% de todas las cosas que él dijo, las entendió en ese momento cuando el Señor le habló. Él no tenía ni idea de lo que significaba tal vez todas esas cosas, pero sencillamente iba y las decía. En el versículo 23, del 23 al 29, Isaías, la que acabamos de leer, Isaías presenta la parábola del agricultor para ilustrar el método constante del Señor para llevar su palabra a las naciones y a todas las personas, ¿sí? El Señor ilustra de esa manera cómo llevar la palabra, en este caso el evangelio de salvación, ¿sí? Dice, normalmente en el estado más humilde, cuando a nosotros nos ha pasado, yo diría, ¿por qué tenemos que pasar por cosas duras y cosas terribles o tocar fondo, como algunas personas también dicen, para volver a los pies del Señor? ¿Sí? Porque uno tal vez debe tener, a mí me pasó, yo tuve un accidente, yo sentía el llamado del Señor hace años, ¿sí? Y tuve varios accidentes, pero tuve uno en especial, en donde, bueno, estábamos con unos, no eran amigos, de parranda, todos tomados, andando por Bogotá como a las 2 de la mañana como locos en un carro, y terminamos estrellándonos contra un poste. O sea, nos detuvo fue el poste, de ahí no pasamos más. Y bueno, me hicieron una cirugía, tuve un accidente, bueno, gracias a Dios el Señor me liberó, digamos, de algo peor. Pero en ese dolor que yo tenía, decía, Señor, yo no lo vuelvo a hacer. Ya había tenido otros 3 golpes fuertes, por estar, digamos, haciendo las cosas del mundo. Y volví y le decía, Señor, no lo voy a volver a hacer. Creo que ese fue el último golpe para reflexionar y decir, no, voy a comenzar a buscarte. Pero entonces la pregunta es esa, ¿pero por qué uno tiene, o la mayoría de nosotros, por qué tenemos que pasar por esas, para buscar el del Señor? Pero no me preocupen, hermanos, que eso es la constante del ser humano. Israel está sufriendo todo esto. Israel ha desobedecido al Señor ¿cuántas veces? Y vuelve otra vez el Señor y los levanta, ¿sí? Isaías le está declarando muchos juicios contra Israel porque ha desobedecido. En Isaías dice, porque ustedes comenzaron a pedir consejo a otras naciones, ¿y ustedes por qué no piden consejo a mí? Entonces por causa de eso los voy a castigar, dice el Señor. Comenzaron a adorar otros dioses, comenzaron a buscar otros ídolos, comenzaron a crear ídolos también ellos, comenzaron a juntarse con otras personas. El pueblo que había sido escogido del Señor y que había sido testigo de todas sus maravillas, estaba pidiéndole consejo a Egipto, estaba pidiéndole consejo a Siria. Y el Señor dice, ¿por qué le piden consejo a los bienaventurados los que buscan y esperan en mí? Los que piden consejo. Entonces, eso es la constante del ser humano, ¿sí? Que siempre debemos de pasar por esas cuando ya nos ha pasado los golpes, hemos tenido ya esas malas experiencias, entonces es cuando caemos, ahí sí nuestra humildad y nuestro ego y nuestra voluntad se doblega. Pero entonces el Señor
sabiendo todo eso, en la parábola del agricultor, dice que se divide en tres partes, ¿sí? Lo que es llevar el evangelio. Primero es el arar, sembrar y después cosechar. Él está hablando acá en su palabra. Yo no soy agricultor, pero yo iba, cuando conocía cuando mi abuelo vivía, yo iba y lo acompañaba a veces en la finca, en vacaciones, y él me ponía ya a trabajar en la agricultura. Pero yo nomás lo único que sabía es sembrar y la cosecha, ¿sí? Lo del arar no tenía ni idea de qué era eso. Pues, como no sabía, nunca le preguntaba. Y en el versículo 23 dice, cuando comienza Isaías a hablar de la parábola, dice, estad atentos y oí mi voz, estad atentos y oí mis palabras. Isaías implora, tanto a sus oyentes como a sus lectores, ahorita modernos, a nosotros también, a que presten atención y escuchen la parábola. Isaías usa dos repeticiones para dar mayor énfasis. Por favor, escúcheme. Sí, dice Isaías, escúcheme. Dice, versículo 24, ¿arará todo el día el que ara para sembrar? Pregunta. ¿Romperá y rastrillará su tierra? La preparación del terreno es un requisito fundamental, ¿sí? Pero el tiempo permitido para hacerlo está limitado. Nosotros, el Señor nos prepara, y ese rastrillo que nos duele, eso que nos pasa para preparar la tierra, duele. Ese tratamiento que nos ha dejado tal vez para muchos esos golpes, dice la palabra que debemos de alegrarnos también en todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor dice que al que ama, disciplina. Y la disciplina no son caricias. La disciplina duele, sangre, lágrimas, pero el Señor está preparando el terreno. El versículo 25 dice, cuando haya allanado su superficie, o sea, cuando ya está preparada la tierra sin maleza, puede ser. No esperaría el eneldo. Eneldo es otra semilla que se usa para condimentar la comida. Bueno, la verdad nunca lo había escuchado, pero lo busqué en Google y eso significa eneldo. Dice, no esparcirá el eneldo y sembrará el comino y pondrá el trigo en hileras y la cebada en su lugar señalado y el centeno en su orden. El comino es una hierba para sazonar también, y diferentes tipos de cultivos se siembran de diferente manera. Por ejemplo, el trigo sí tiene que ir bien puesto sobre surcos. Hay otras semillas que se pueden esparcir así sin necesidad, ¿sí? Cada semilla tiene diferente tratamiento. Entonces, el Señor está hablándonos de cada uno. Tenemos diferentes maneras de entender. Para uno solamente con tirarla así, la semilla, ahí la agarra y crece. Para otros toca bien puesta, bien cuidada, ¿sí? Para otras personas hay que estar siguiendo ese cuidado para que la semilla crezca en él. El versículo 26 dice, porque su Dios le instruye y le enseña cómo hacerlo. El significado es que Dios enseña a su pueblo, a los líderes, por medio de la revelación. Las instrucciones, el Señor en su palabra nos ha hablado de muchas maneras que a todos ha instruido, a todos los hombres que están ahí, ¿no? Desde Adán, desde Noé, Abraham, Moisés. Así es también con nosotros, ¿sí? El Señor nos instruye y nos dejó su bendita palabra, ¿sí? Las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor por eso. Dice, debemos ser dirigidos por la revelación continua. Nuestra tarea es de entrenarnos, escuchar, estudiar, mandamiento tras mandamiento, línea por línea, ¿sí? Dice que sus instrucciones específicas vienen a los que reconocen su voz y su método de dar instrucciones. Por medio de el Señor, no solamente por medio de su palabra, sino por medio de profetas o por medio de nuestros líderes, ¿sí? Por medio de nuestros pastores, el Señor nos habla y nos instruye. El versículo 27 ilustra el versículo 27.
Dice, el Señor ilustra el cuidado que el Señor toma en la cosecha y el trillo. El versículo 27 comienza, que el eneldo no se trilla con trillo. ¿Sí saben qué es trillar? Sí, trillar. Y el trillo, y con trillo. Ni sobre el comino se hace rodar rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Pues, Señor, ¿cómo es, no? En el versículo 28 dice, el grano se trilla, pero no se rilla sin parar. ¿Sí? O sea, eso tiene su tiempo. Ni se comprime con rueda de carreta, ni se aplasta con los caballos. Existe un método apropiado para trillar cada tipo de grano o semilla. La duración de este proceso está cuidadosamente limitado para que el grano precioso no sea dañado. Por consiguiente, las pruebas y las tribulaciones son impuestas cuidadosamente. El Señor, como la palabra nos muestra que el Señor se preocupa detalladamente en ponernos pruebas y necesidades. No a la deriva, cuidadosamente. Tal vez la necesidad que ha puesto en alguno de nosotros es diferente a la necesidad de otra persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como somos diferentes, tal vez para alguien le tocó aguantar un día comer, pero para otro le puede morir. Pero para otro tal vez le tocó aguantar hambre una semana. Entonces uno dice, no, es que yo sufrí más que usted. No. El Señor muy detalladamente escogió cada una de esas cosas para cada uno de nosotros. ¿Sí? Pueda que usted pueda resistir un dolor más que otras personas, pero tal vez como usted es más resistente, el Señor le va a poner una prueba más dura. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios por todas esas cosas. Malaquías 3, versículos 2 y 3, también habla acerca de eso. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para refinar y purificar la plata. Porque purificará a los hijos de Levi, refinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda en justicia. Solamente aquellos que han pasado por el fuego purificador y han sido limpiados, refinados por su experiencia, podrán soportar la presencia del Señor. O sea, nadie. Muchas veces le pedimos al Señor, quiero estar en tu presencia, ¿no? Y si no sentimos la presencia es porque a lo mejor todavía no estamos preparados. Necesitamos estar preparados. Necesitamos haber sido preparados en las manos del Señor. Gloria al Señor. El versículo 29 dice, también esto procede de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y grande la sabiduría. Aquellos que siguen las instrucciones continuas del Señor no serán dañados, aunque la cosecha y trillas sean severas, a pesar de ser ordenadas. Del versículo 23 al versículo 29 hay otro quiasmo, lo que acabamos de leer. ¿Sí? En estos 6 versículos hay otro quiasma ahí, pero bueno, ese es más complicado todavía. Ese se los dejo de tarea. Estad atentos y oíd mi voz, dice Isaías. Se compara también. ¿Podemos colocar un momento el versículo 23? Hermano Dainer. 23. Dice, estad atentos y oí mi voz, atended y oí mi dicho, dice Isaías. Y ahorita el versículo 29. Dice, esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. O sea, hay dos cosas ahí. Isaías le está hablando a Israel en ese tiempo, pero como el Señor es la palabra viva, nos está hablando a nosotros también. Nos está hablando también esto procede de Jehová de los ejércitos, lo que describe la fuente divina de la información de Isaías. Y así sucesivamente, ahí comienza en esos versículos
ahí se complementa, lo que acabamos de ver fue tan solo la parte superior y la parte inferior del quiasmo. Ya después, como les dije ahorita, les dejo de tarea eso. Hermanos, eso era lo que quería yo hoy les quería decir en este primer servicio de jóvenes, agradeciéndole al Señor por haberlos traído hasta hoy acá, por haberlos guardado, por haberles dado salud y con muchas ganas de trabajar en las cosas del Señor, pero que como iglesia crezcamos todos juntos. Gloria al Señor Jesucristo, porque el Señor va a venir por una iglesia santa. ¿Sí? Hermanos, pongámonos en pie, vamos a darle gracias al Señor, vamos a decirle que a pesar de todas nuestras limitaciones, reconociendo de que tenemos habilidades también, muchos errores cometemos todo el tiempo, pero queremos ser útiles en las manos del Señor, queremos ser instrumentos en las manos de Él, pero la única manera para hacerlo es doblegar nuestro ser, entregar nuestra voluntad, morir a nuestro ego y el Señor va a obrar. Ese es el único obstáculo que nos ponemos a nosotros mismos para que la obra del Señor siga creciendo en cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Dios Todopoderoso, Señor, mira esta iglesia, Padre. Mira